muchas veces estos datos sean datos lingüísticos primarios, o sea, normalmente se toman los datos ya publicados de algún otro investigador que hizo su investigación en algún otro momento. Este método, entonces, pensemos que yo voy a una comunidad y pensemos que hay un investigador B que va a otra comunidad y cada quien pregunta por una palabra. Y ahí está entre estas el verbo comer. Bueno, en lenguas mayas no hay un solo tipo, no hay un solo verbo para comer. O sea, hay lenguas que tienen hasta 5 o 7 formas para comer. Comer carne, comer verdura, comer así, comer asá. Bueno, ¿cuál de esas formas para comer es la que está ahí? ¿Coincidirá con la mía? Pues quién sabe. O sea, no necesariamente estamos recogiendo la misma forma, porque cuando uno recoge la forma para comer, dices, bueno, a ver, ¿y cómo dice yo como? Bueno, y entonces ya te dice la de yo como, pues la que se les ocurra en ese momento. No necesariamente va a ser la misma forma. Entonces, de entrada, lo que tenemos es que no hay un análisis, digamos, en el tipo de variedad que podemos tener también para estas formas verbales, ¿no? Entonces, de entrada se excluyen muchas posibilidades en la recolección de datos lingüísticos. Otra de las críticas, digamos, es que la glotocronología no toma en cuenta que las lenguas están en contacto con otras lenguas. O sea, partimos del hecho de que bueno, pues que son sistemas como estáticos, ¿no? Y que del cual yo voy a obtener el dato, pero no estamos tomando en cuenta justamente, pensemos en la Huasteca, ¿no? Donde están conviviendo lenguas de 4 familias lingüísticas distintas. ¿Qué pasa con esas lenguas? ¿Qué tipo de influencia puedo tener? Y entonces, no se está tomando en cuenta que podemos tener datos que al comparar una lista de 100 palabras se nos escapen muchísimas correspondencias, ¿no? O que más bien se filtren falsas correspondencias que si rascamos un poco más en el sistema nos estén indicando que no son correspondencias, simplemente son influencia de otro sistema ajeno al de la lengua original que estamos estudiando y que corresponde a otro tipo de variación motivada por contacto. O sea, tendríamos 2 tipos de variaciones en lingüística. Una, que sería evolución interna, que es que la lengua por sí misma va cambiando porque hay ciertas tendencias en, digamos, lo que decía, acústicamente podemos esperar ciertos cambios. Esto sería como un cambio del tipo de evolución interna, pero también podemos tener cambios por contacto, y esto sería estar motivados por otras razones y por lo tanto no son, digamos, rastreables en términos históricos dentro del sistema, porque no responden a reglas, sino responden a contacto. Entonces, bueno, la glotocronología no toma en cuenta todo este panorama, ¿no? Simplemente vamos a recoger las 100 palabras y las vamos a comparar, y bueno, pues esto ha generado como que también podemos tener muchas falsas cognadas, ¿no? Que están presentes porque se prestaron la palabra, ¿no? Dos o más lenguas que se prestaron. Pensemos, de las 100 palabras, una lengua tiene prestadas 68. Pues pareciera que todo va muy bien, pero no, ¿y qué tal que no son? ¿No? Entonces, bueno, en este sentido, yo pienso que la glotocronología, y que ha sido como, que se le han atribuido como si fuera como poderes mágicos de, vamos a fechar a través de la glotocronología, y claro, cuando conviene el dato se utilizan y cuando no, pues simplemente se desechan. Pero yo creo que es momento de mirar la lingüística histórica como algo mucho más profundo y más serio que solamente como esto, como fechamientos, ¿no? Y entonces, yo quisiera aquí poner un ejemplo, o sea, con respecto a la pregunta de que si la glotocronología sirve para establecer qué lengua habló un determinado grupo cultural antiguo. Cito este caso tomado de la jornada.
y dice: para tratar de saber cuál era la lengua que se hablaba en Teotihuacán, Sergio Gómez y Timothy King recurrieron a los principios de la glotocronología, consistente en el cálculo de la profundidad temporal de las lenguas relacionadas, y tomaron en cuenta los glifos con foneticismo y homofonía, por ser los más adecuados para determinar cuál era el idioma o lengua expresado en el sistema de escritura de Teotihuacán. Los resultados de la reconstrucción lingüística y glotocronológica mostraron que probablemente la lengua dominante hablada en Teotihuacán fue lo que definieron como protonáhuatl cochuteca, antecedente del idioma náhuatl que todavía es hablado por algunas comunidades indígenas en México. Bueno, yo cuando leí esta nota, no, bueno, o sea, ustedes, digo, con lo poco que hemos hablado aquí, ustedes piensan que a partir de primero, bueno, ya primero se puede dudar del dato solamente por el hecho de que no se ha podido establecer qué lengua se habló en Teotihuacán, y en segundo, porque no se ha podido descifrar, en tanto que no se sabe la lengua, no se ha podido descifrar el sistema, ¿no? Entonces, ya de ahí hacer todas las demás inferencias que, bueno, que estamos viendo es impresionante, y en todo caso no tenemos pues ninguna herramienta para proponer lo que se está proponiendo, pero a partir de la glotocronología se pueden anclar muchas cosas que, pues bueno, que lingüísticamente no son demostrables. Entonces, yo con esto quiero decir pues que hay que tener mucho cuidado en la arqueología cuando recurramos a la glotocronología, porque la lingüística histórica es mucho más que eso, y si realmente, y digo, a mí se me han acercado arqueólogos, yo que trabajo la Huasteca y justamente lingüística histórica, y me han dicho, ay no, pues sensacional, ahora sí vamos a saber cuándo llegaron los huastecos a esta región, ¿no? Y híjole, pues a mí me da tristeza decirles que no es por ahí, pues, y que posiblemente vamos a encontrar algunas correlaciones, porque claro que la lengua nos puede decir muchas cosas. O sea, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero no van a ser, la lengua no nos va a dar esos fechamientos, ¿no? Y eso de entrada como es algo que quiero transmitir, digamos, a los arqueólogos que estén presentes cuando piensen en esto, pues eso, que la lengua por sí misma no nos va a decir fue en el 800 o fue en el 1500, o sea, eso no nos lo va a decir la lengua. O sea, por más así lo que podemos encontrar, sí podemos hablar, la lengua sí nos puede dar evidencia de contacto, y de contacto que podemos fechar en términos de cronología relativa. O sea, sí podemos decir, no, este contacto está tan arraigado que podemos decir que necesariamente no es colonial, es previo a la colonia. O sea, eso sí podemos decir, ¿no? Pero hay muchas cosas, ya irnos a la prehistoria es un poco complicado. Entonces la glotocronología en su momento se presentó como esta herramienta que iba a ayudar a esclarecer todo, digamos, todo lo relacionado con los fechamientos, y bueno, pues no, hay muchos estudios que demuestran lo contrario, y que bueno, pues eso, que hay que tomar con mucho tiento los resultados. Bueno, entonces bueno, esto ya básicamente, otra de las cosas, la lingüística histórica, decía, puede aportar información al campo de la arqueología para determinar si hubo contacto o no. En eso sí nos va a ayudar mucho la lingüística histórica, porque podemos encontrar rasgos gramaticales ajenos que podemos atribuir a un determinado grupo o sea, que se puede inferir por análisis. Bueno, y el contacto también se va a poder medir a partir de los niveles donde se haya permeado. Es decir, podemos tener influencia de otro sistema en el nivel sintáctico, en el nivel morfológico, en el nivel fonológico, y cuando tenemos influencia en el nivel fonológico es como de los indicadores más duros, ¿no? Porque es cuando ya un contacto permeado hasta ese nivel es de las cosas que nos hablan de un contacto muy profundo, temporalmente hablando, ¿no? El léxico, ¿no? O sea, no es de los indicadores más apropiados para hablar de contacto, porque el léxico no es sistemático, el léxico es algo que de lo lingüístico es de lo menos lingüístico que hay, porque justamente se prestan las palabras
como que andan, digamos, por todos lados y van cambiando su significado y van usándose y puede ser que llegue, pensemos el caso de, pensemos en los, la presencia de préstamos, por ejemplo, en algunas lenguas mayas, de préstamos zapotecos, ¿no? Bueno, o sea, si rastreamos un poco más en la historia de los zapotecos, sabemos que los zapotecos eran grandes comerciantes y que andaban por todos lados, ¿no? Entonces, posiblemente, no necesariamente habla de un contacto cultural como en todo el sentido de la palabra, sino, pues, o sea, sí, de intercambio comercial, ¿no? Y que no tenemos préstamos de palabras, ¿no? Pero eso no necesariamente nos habla de cambios en el sistema. Entonces, los cambios en el sistema sí que nos van a indicar un contacto profundo e intenso con otro grupo lingüístico. Y de ahí sí podemos hacer inferencias en otros niveles ya de la antropología o en otras áreas de la antropología, ¿no? Bueno, entonces, sobre esto quiero abundar un poco sobre la experiencia que yo tuve con con esta arqueóloga llamada Alma Rosa Espinosa. Este mapa es tomado de Lorenzo Ochoa y bueno, ubica justamente a los huastecos en esta región, ¿no? En toda esta región. Están localizados en San Luis Potosí, actualmente en San Luis Potosí y en Veracruz, en el norte de Veracruz. Sabemos que para la colonia tenían una distribución mucho más amplia, ¿no? También estaban en Tamaulipas, incluso llegaban un poco más al sur. Bueno, lo que se dice, una de las propuestas, hay muchas, o sea, los que hayan estudiado un poco sobre el tema sabrán, no voy a profundizar, pero una de esas dice que el origen de los grupos de la lingüística, de los grupos lingüísticos mayas estaba, digamos, los proto-mayas estaban en alguna región por aquí, en el área maya. No voy a entrar a discusiones si en Belice, si en los Cuchumatanes, si en área maya. Y de ahí migraron hacia la región huasteca. O sea, vamos a presuponer que sí, no estaban en esta región y que llegaron a la región huasteca. Bueno, este mapa es de un trabajo que hicimos Alma Rosa y yo, pero que justamente pues trata de mostrar esta migración. Y los datos de Alma Rosa, los datos cerámicos, sugieren que alrededor del 650 a.C. está la presencia de un tipo cerámico que se llama prisco negro, que también está presente en otras ciudades del preclásico maya, como el Mirador, ¿no? en el Petén. Bueno, entonces, lo que tenemos es que para la misma temporalidad, este tipo cerámico que de repente aparece, eso en el 650, después de otra ocupación que los arqueólogos han dicho que son de grupos mijezoqueanos, ¿no? En ese mismo periodo de tiempo y un poco antes, que los mijezoques llegaron desde antes. O sea, recordemos que hay una propuesta de que los grupos mijezoc, los olmecas, tenían filiación mijezoque. No, insisto, ninguna de las propuestas que estoy diciendo son únicas, o sea, estoy partiendo de las que yo creo, que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Y bueno, entonces, partiendo de ese hecho, bueno, en la arqueología tenemos dos tipos cerámicos que están conviviendo en un determinado momento: la que se atribuye a los grupos mijezoques y la que se atribuye a un grupo de mayas, por así decirlo, porque esta misma cerámica está asociada a otros grupos del Petén en la misma temporalidad. Bueno, entonces en la lingüística, yo como lingüista observo los datos del huasteco actual y lo que encuentro es que hay un rasgo morfosintáctico que no está presente. O sea, cuando hablo de rasgo morfosintáctico es algo que pertenece pues a la gramática, es algo que es sistemático y que se llama inversión. Y está presente en todas las lenguas huastecas, o sea, en todas las... cuando yo hablo de lenguas huastecas me refiero a todas todos los sistemas que se hablan en la actualidad, sin diferenciar por el momento dialectos.
Más adelante voy a entrar a eso. Pero no en todas funciona igual, o sea, hay variación, pero en todas está presente, ¿no? Este rasgo es muy significativo en la gramática de estas lenguas porque no está presente en el resto de la familia lingüística, lo que nos hablaría de una innovación. O sea, cuando es un rasgo único, que no es compartido por toda la familia lingüística, ya de entrada podemos hablar de una innovación. O sea, esta lengua tuvo un cambio y ese cambio es innovador. Bueno, una de las características es que se marca solo uno de los participantes en un verbo transitivo. Todas las lenguas mayas marcan dos, o sea, marcan dos, tienen dos marcas de persona en el verbo, y esta nada más tiene uno. Estas lenguas nada más tienen uno. La segunda razón es que el que se marca es el más alto en la jerarquía de persona, es decir, si hay una primera persona, una segunda persona, y una tercera persona, pensemos, o sea, la jerarquía es el más alto es la primera y el más bajo es la tercera. Si hay un él me pegó, el que se va a marcar no es el sujeto, sino la primera persona, que en este caso sería yo. Él te pegó a ti, se marcaría la segunda persona, porque la segunda es más alta que la tercera. O sea, la primera es yo, la segunda es tú y la tercera es él o ella o lo que sea. Bueno, entonces esa es otra de las características que, insisto, no está presente. Este rasgo de jerarquía no está presente en el resto de las lenguas mayas, pero sí en el huasteco. Y finalmente esto generó cambios en la estructura de la palabra verbal, que bueno, que se traducen en que tienen una estructura morfológica interna distinta del resto de la familia lingüística. Por otro lado, bueno, las lenguas, no voy a abundar mucho sobre esto, pero las lenguas mayas en general tienen un sistema de alineamiento que llamamos ergativo. Y este se define en términos de cómo se relaciona un verbo con sus participantes nucleares o argumentos en lingüística. Entonces tenemos dos grupos de marca de persona que codifican los argumentos del verbo, los absolutivos o juego B y los ergativos o juego A. Bueno, entonces en el esquema 1 muestro cómo se comporta un sistema ergativo. Los absolutivos, el grupo de marcas absolutivas, van a marcar los sujetos de oraciones intransitivas, como un verbo como dormir, que nada más requiere un argumento, es un verbo intransitivo. Un verbo como comer o como dar, o ver. Un verbo como ver es un verbo transitivo, porque requiere dos argumentos, el que ve y lo visto, ¿no? Entonces, el que ve sería el sujeto y lo visto sería el objeto. Los absolutivos, entonces, marcan los sujetos de oraciones intransitivas y también los objetos de oraciones transitivas. Y el que se marca distinto es el sujeto o agentes de oraciones transitivas. Esto quiere decir que a este tipo de lenguas le va a importar si el verbo es transitivo o es intransitivo para marcar a su sujeto. Por su parte, un sistema nominativo acusativo, como las lenguas como el español, el náhuatl, digo, para aquellos que estudian náhuatl no se asusten, también es un sistema nominativo acusativo. Los sujetos, ya sea de oraciones transitivas o de intransitivas, se van a marcar igual, con el nominativo, o sea, los pronombres yo, tú, él, nosotros, ellos, ustedes. Y los objetos de oraciones transitivas se van a marcar con los acusativos. ¿Cuáles serían estos? Los objetos, ¿cómo se marcan? Marcas de persona. Me, te, le, o sea, yo te pego, ahí está el, en yo te pego está yo, que sería el nominativo, y el te es el acusativo. Entonces, el que está diferenciado en las lenguas nominativo-acusativas va a ser el objeto de oraciones transitivas. Bueno, cuando hablo de alineamiento inverso o de sistema jerárquico inverso, entonces decía que la jerarquía de persona es relevante para marcar a los argumentos del verbo.
En este tipo de sistemas puede haber o no un morfema específico que indique la oración es inversa. Entonces veamos un ejemplo de cómo sería, en español no hay inversión, pero cómo sería este tipo de sistema. Entonces, en un tipo de sistema donde la primera es más alta que la segunda y la segunda más alta que la tercera, se espera que si un argumento tercera actúa sobre un argumento primera, sea la primera el que esté marcado. Entonces, yo te veo sería un argumento primera persona que está, digamos, cuyo objeto es una segunda persona, ¿no? Entonces, esta sería una configuración directa, ¿no? Pero tú me ves, hay una segunda persona que está sobre una primera, y como la primera es más alta, entonces esta sería una construcción de tipo inversa. Bueno, la evidencia lingüística nos dice que este tipo de configuración, este tipo no es propio de las lenguas mayas, pero interesantemente está presente en lenguas de la familia Mijezoque. Entonces, lo interesante es que si conjuntamos, o sea, esto es una propuesta evidentemente, y como insisto, nada es, todas son hipótesis, pero si conjuntamos los resultados, tenemos la evidencia arqueológica donde tenemos estos dos tipos cerámicos, y tenemos la evidencia lingüística donde tenemos la presencia de un rasgo gramatical ajeno a la familia lingüística, pero que está expandido en el resto digamos, en todas las lenguas huastecas actuales. Entonces decimos, muy interesante, o sea, justamente podríamos anclar este cambio con algún tipo de contacto, ¿no? Temprano con grupos mijezoques. Entonces, bueno, la evidencia arqueológica en este caso podría aportar los fechamientos, y la lingüística, a través de este préstamo morfosintáctico, está aportando también evidencia de un posible contacto. Es ahí cuando podemos empezar a combinar las disciplinas, ¿no? Y como vemos, no es la lingüística la que está aportando los fechamientos, pero sí puede arrojar luces o apoyar o refutar hipótesis también sobre posibles contactos tempranos. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o comentario? Sí. Bueno, lo que veíamos de los diferentes métodos que hay de la reconstrucción del sistema lingüístico reflejan como ciertas diferencias teóricas y diferencias de apreciación de diferentes partes de la discusión de la lingüística, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos, ya en la soledad o en la colectividad de la butaca, como cuál es la reconstrucción o más bien la construcción del dato de la lingüística histórica. Sería como ver a la lengua como una cosa que fue viva pero que ya se murió hace siglos, o sería ¿cómo sería la construcción del dato, pues, de la lingüística? Esa es una pregunta muy interesante. Sí, ¿algunas preguntas? Bueno, ahora voy a entrar a este tema, que ahora voy a hablar de este concepto de comunalecto, y que tiene que ver con cuáles son las entidades o unidades de análisis que vamos a tomar en cuenta para hacer un estudio de lingüística histórica. Y que esto lo podemos aplicar no solamente a lingüística histórica, sino a estudios de sociolingüística o estudios de sociolingüística en general, de dialectología, ¿no? O sea, puede ser, digamos, una herramienta útil en muchos campos, no nada más de la lingüística histórica. Y la otra tiene que ver con, tu otra pregunta tiene que ver con el tratamiento de fuentes coloniales, por ejemplo, ¿no? Bueno, y de fuentes prehispánicas, como por ejemplo los datos de la escritura jeroglífica maya. En lingüística partimos, o sea, todos estos datos que estamos analizando, partimos de que son datos de lengua, registros de lengua, independientemente
de si encontramos cosas que nos parezcan como que pueden ser errores o que son cosas como raras en el sistema, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando con registros de lengua antigua. En particular, los registros de lengua, podríamos apostar que la mayoría de los registros de lengua, los prehispánicos, son un registro de lengua no coloquial. O sea, es una lengua estándar que evidentemente para entonces la escritura no estaba popularizada como ahora la usamos, estaba restringida a contextos políticos religiosos, ¿no? Y entonces no podemos apostar a que tengamos textos en la escritura jeroglífica maya, al menos textos como recaditos así de nos vemos en la noche, ¿no? O sea, no tenemos ningún tipo de información más coloquial. Entonces lo que tenemos es que el registro de lengua escrita, ya en concreto podemos decir que la lengua escrita nunca es igual a la lengua oral. O sea, de entrada sí hay diferencias en el tipo de registro. La lengua escrita siempre va a ser más cuidada, o sea, salvo honrosas excepciones, la mayoría de la gente no hablamos como escribimos. O sea, escribimos, formalizamos, tenemos una estructura para la forma de escrita, y cuando hablamos somos redundantes, cortamos ideas, ¿no? O sea, como sí nos entendemos, pero dejamos muchas cosas abiertas. Esto no ocurre en la lengua escrita, o sea, son como, nunca se dejan ideas abiertas, por ejemplo, ¿no? O sea, de entrada tienen estas características, además de que no tienes todos los recursos, como modulación de voz, otros recursos más de lengua en uso que pues en la lengua oral sí tenemos acceso, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estos registros de lengua antiguo, de entrada tenemos que pensar que son sistemas estandarizados, ¿no? Pero son los que tenemos y son los que vamos a trabajar. Evidentemente nos va a ser a veces complicado encontrar muchas construcciones gramaticales que sí están, que sí podemos atestiguar en un registro de lengua actual y que no vamos a encontrar en lengua antigua. Pensemos cuando trabajamos con un confesionario o con una doctrina cristiana, bueno, vamos a encontrar como fórmulas, ¿no? A veces podemos pensar, híjole, posiblemente la estructura sea, el fraile está copiando la estructura del español y la está poniendo allí, pero nosotros esas hipótesis simplemente las manejamos como, bueno, como eso, como hipótesis, pero de entrada tenemos que tomar como válido el registro de lengua, ¿no? Estos registros de lengua, por sí mismos, no son un dato lingüístico. Evidentemente, lo que tenemos que hacer como lingüistas es transformarlo en un dato lingüístico. De todo eso, lo que vamos a hacer es que normalmente analizamos solamente fracciones de un texto. Por ejemplo, yo ahora trabajo con una doctrina y no analizo el total del texto, sino tipos de construcciones. A eso es lo que vamos a llamar la construcción del dato lingüístico. Por otro lado, hay quienes pensamos que todo dato lingüístico todo dato lingüístico antiguo, para construir expresamente el dato, se debe fonologizar. O sea, de alguna manera tenemos que, por ejemplo, tenemos muchas tradiciones de escritura, ¿no? Para la época de la colonia, a lo mejor con el zapoteco es mucho más transparente porque tenemos muchos registros, con el náhuatl, donde vemos muchísima variación en la manera de registrar un mismo fonema. Entonces, en este caso, lo que se sugiere es fonologizar el texto para, más allá de estarnos fijando si está escrito con CU o con QU, lo que sepamos es que el fonema es el fonema QUA, ¿no? Este tipo de análisis ya forma parte del análisis lingüístico y lo que estamos tratando es de rescatar ese registro para volverlo un dato lingüístico comparable con datos de lengua actual. Ahora bien, cuando hablo de las unidades de análisis de lengua, siempre me gusta poner el caso de las lenguas
bueno, las lenguas de Oaxaca son maravillosas para este ejemplo, ¿no? Las lenguas mijes, las lenguas mixtecas o las lenguas zapotecas, todas se llaman mije, zapoteco y mixteco, pero son tan diferentes entre sí como lo son el español, entendiéndose lo que sea el español,